Abaten al comandante Tilín. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Alcalde pide no salir a la calle ante inseguridad. Evitar en la medida de lo posible. Y enfrentamientos del Ejército y la Guardia Nacional en Michoacán. Bienvenidos al Caporal del 2 de abril. ¡Comenzamos! Esto ocurrió en Sinacantepec, Estado de México. 3 policías estatales detuvieron a un automovilista en la avenida Adolfo López Mateos. Le pidieron que se baje del auto, hablaron. Entonces el automovilista comenzó a grabar a los policías que ya estaban empezando a revisarle el auto. Una vez que empezó a grabar, los agentes se le fueron a los golpes. Tras la tunda, tomaron los agentes al automovilista, lo subieron a su auto. Y pues después otro agente sacó una maleta de la cajuela y la metió a la patrulla. Este hecho fue denunciado vía redes sociales, ante lo cual la policía del Estado de México ya respondió diciendo que no tolera los abusos policíacos y que ya investiga el hecho. El 29 de marzo, Clara Noemí Hernández, de 15 años de edad, fue reportada como desaparecida tras salir de su casa en la comunidad de Xochimilco con rumbo al poblado vecino de Lindero Limón, en donde estudiaba, municipio de Ixhuatlán de Madero, en el estado de Veracruz. La menor de edad no llegó ni a la escuela ni regresó a su casa, por lo que fue denunciada su desaparición y fue girada esta ficha de búsqueda que ves en pantalla. Este viernes 1 de abril fue confrontado por vecinos de la zona el presunto responsable de la desaparición de la menor, a quien identificaron los vecinos como Artemio. Él confesó haberla asesinado y reveló el lugar donde estaba el cuerpo. La menor fue encontrada muerta con el cuerpo desnudo al fondo de un arroyo y con piedras encima para evitar que saliera a flote. Actualmente en Ixhuatlán de Madero están convocando a una marcha para el próximo 9 de abril para exigir justicia y un alto a los feminicidios. En tanto, en el estado de Hidalgo, como ves en pantalla en el municipio de Huichapan, junto a la carretera federal Portezuelo-Palmillas, fueron encontrados 5 cuerpos con signos de tortura. Esto ocurrió minutos después del mediodía del pasado miércoles 30 de marzo. Las autoridades se encargaron de resguardar la zona sin que al momento hayan sido identificados ni detenidos los agresores. Te muestro en pantalla el municipio de San Mateo Atenco, Estado de México. En un predio ubicado a solamente 700 metros de aquí, la mañana del miércoles 30 de marzo fueron encontrados los cuerpos de 2 hombres con signos de violencia. Estaban atados de pies y manos y con el rostro cubierto con cinta. Junto al predio, de hecho, en específico en este predio, se instala todos los domingos el mercado de muebles. La fiscalía informó que ya está investigando el hecho. Tampoco han sido identificados los agresores. En el mismo día, en una casa del municipio de Zacatelco, en el estado de Tlaxcala, en los límites con Puebla, vecinos alertaron del incendio de una casa. Adentro fueron encontrados un papá y sus 2 hijos calcinados. 2 de las víctimas murieron por impactos de arma de fuego y una de ellas murió a causa del fuego mismo. El papá tenía 49 años de edad y los hijos tenían 18 y 25 años.
En la llamada Frontera Chica de Tamaulipas existe un grupo delictivo llamado la Banda de los Tilines. Conocido este grupo en la zona por reclutar a mujeres jóvenes, quienes se grababan, subían videos principalmente a TikTok bailando y con armas en mano, tal cual como lo hacía también su jefe, conocido como el Tilín o el comandante Tilín. Los videos también han sido difundidos, compartidos ampliamente en Facebook y en Twitter. Este jueves 31 de marzo se informó de un enfrentamiento entre militares y escoltas del comandante Tilín. El balance fue de 5 abatidos, 5 presuntos delincuentes abatidos, incluido el mismo comandante Tilín. Según informaron las autoridades, todo inició cuando un convoy militar se dio cuenta de la presencia de una camioneta con hombres armados a bordo. Desde la camioneta les dispararon a los soldados e intentaron huir, pero se dio una persecución en donde los militares repelieron la agresión y los alcanzaron y se dio este enfrentamiento. En las redes sociales fue compartido un audio en donde se escucha presumiblemente al comandante Tilín pidiendo apoyo a compañeros. Esto fue cuando estaban siendo atacados, cuando estaba el enfrentamiento con militares. ¿Están, güey? ¿Cómo están, güey? Nos están matando, aquí están. ¡Nos están matando! ¡Nos están matando! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí en la redonda. Nos están matando, mataron a mi compañero. Están tirando. Ya me mataron. Venga todos aquí en la redonda, por favor. Me fueron. Y nos vamos a Michoacán, en donde el pasado domingo 27 de marzo fueron asesinadas 20 personas en un palenque clandestino, tema sobre el cual te he traído varios videos a este canal. De hecho, hace unas horas te traje un video de los primeros detenidos por este acontecimiento. El pasado miércoles 30 de marzo, apenas 3 días después de lo ocurrido en el palenque, en el municipio de Ciudad Hidalgo llegaron hombres armados en un vehículo a una tienda de equipos de sonido. Y allí atacaron a los hombres que estaban al interior de esta tienda. El balance, 4 personas asesinadas. Ciudad Hidalgo se encuentra apenas a 60 kilómetros de Sinapecuaro, donde ocurrió la agresión en el palenque clandestino. La Fiscalía del Estado ha informado que fue encontrado el auto compacto usado por los agresores y que ya estaban investigando este caso, este último, el de Ciudad Hidalgo. 2 días después de esta agresión, el alcalde, el petista José Luis Telles Marín, compartió un mensaje que te voy a mostrar a los habitantes del municipio para pedirles que no salgan a la calle para evitar ser víctimas de la inseguridad. Quiero pedirles de la manera más atenta y respetuosa su colaboración y respaldo en tanto la crisis pueda cesar, para que juntos, en colaboración, todos como lo hemos realizado en eventualidades como la reciente pandemia COVID-19, acatemos las siguientes acciones. Que nuestras actividades de convivencia preferentemente las realicemos reunidos en familia y no en grupos de personas desconocidas. Evitar en la medida de lo posible asistir a eventos de alta concentración de personas y a altas horas de la noche. Invito a los ciudadalenses a disfrutar de sus actividades cotidianas de manera responsable. A los padres de familia a concientizar desde el ejemplo a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, para evitar exponerse en espacios o horarios que ameriten un riesgo, acatando las 2 previas disposiciones y en especial estar en sus casas disfrutando de la sana convivencia con sus familias. Como seguramente sabes, este video no será monetizado. No me generará ni un solo centavo por haberlo hecho. Agradezco a los miembros por su apoyo que mes con mes contribuyen desde 20 pesos hasta 300 pesos según sus posibilidades para hacer posible este tipo de contenido y pagar también mis estudios de maestría en periodismo. Muchas gracias. Tú también puedes apoyar dando clic en el botón de únete al lado del de suscribirse. Allí encontrarás más información. También en Michoacán, pero ya este sábado 2 de abril, han sido reportados 2 enfrentamientos durante esta madrugada entre grupos delictivos contra elementos de la Guardia Nacional y el Ejército. Según la Fiscalía del Estado, el primer acontecimiento ocurrió en Zaguayo, donde civiles armados se trasladaban en un vehículo con placas del estado de Jalisco. Se inició una persecución dado que las autoridades vieron a este vehículo
y el vehículo durante la persecución volcó. Producto de ello, producto de este incidente, murieron 4 personas que iban a bordo. El segundo hecho ha sido reportado en Jiquilpan. Hombres armados atacaron a la policía desde un vehículo, según han informado también la Fiscalía Estatal. El ataque fue repelido y acabó con 4 presuntos agresores abatidos. No quedó ni uno vivo a bordo. Dentro del auto fueron localizados también armas y equipo táctico. Por este hecho, también fue reportado un policía muerto. Te muestro parte de lo ocurrido en Jiquilpan. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Nos vemos mañana con más información. Gracias.